Bueno, ¿cómo andan todos? El tema es el siguiente. Muchos me estuvieron preguntando por dónde se puede empezar a estudiar en el mundo de la Kabbalah y demás. Y pienso que nuestro nivel del libro del Zohar está muy alto y tengo que, digamos, hacer un poco de, no sé si aterrizaje, pero ordenar un poco la estantería, los estantes. Entonces, hay una introducción que vamos a dedicarnos las próximas 3, 4 clases que tenemos, que es una introducción al libro del Zohar que escribe el Baal HaSulam. Es una introducción sumamente importante, ya que esta introducción nos permite entrar de una forma correcta dentro de lo que es la dimensión espiritual de la Kabbalah. No que sean simplemente conceptos y que sean técnicas o que sean, digamos, fórmulas analizadas o cambio de palabras, sino entender la filosofía de todas las cosas, entender el por qué o cómo está ordenado todo desde atrás. O sea, cuál es el corazón de todo el mundo espiritual de la Kabbalah y qué es lo que lo mueve. Y por eso no hay mejor que lo que estamos siguiendo, que es el Baal HaSulam, en el cual nos va a dar un orden y nos va a simplificar todos los problemas de entendimiento y nos va a dar las reglas generales para entender el Zohar y entender todo el camino en lo espiritual. Y por eso no simplemente es una introducción al libro del Zohar, sino que todo el que quiera empezar el estudio de la Kabbalah, este es uno de los primeros pasos importantes, en el cual le va a facilitar mucho el aprendizaje, le va a facilitar también el entendimiento y conectarse en lo que es la esencia del estudio, que hay más allá de toda la parte técnica de las cosas. Entender el porqué y el más allá y a dónde nos va a llevar todo el estudio. Y por eso eh, decidí que vamos a hacer no una pausa, sino seguir dentro de lo que es nuestro estudio, pero tomando este paréntesis, profundizando desde otro ángulo, viendo todo de la estructura desde otra perspectiva y que nos pueda dar las herramientas sí, necesarias para entender todo el estudio. Entonces, dicha esta pequeña introducción, nosotros vamos ahora a dedicarles unas clases a lo que es la introducción al estudio del libro del Zohar. De vuelta, ese es el título. Y creo que este lo escribió en solo una noche el Baal HaSulam, pero no sé si era este u otra introducción. De cualquier manera, es un tesoro. Es un tesoro que necesitamos entenderlo y llevarlo con nosotros. Y nos va a cambiar la forma de ver el mundo, nos va a cambiar nuestra vida, nos va a cambiar absolutamente todo y nos va a facilitar el estudio en lo espiritual. Y por eso esta introducción tal vez hubiese tenido que haberla hecho hace ya muchos años atrás, cuando empezamos siquiera el estudio del Zohar, pero bueno, se dio algo desde el momento, entonces ahora vamos a hacerla. Y dice lo siguiente, así que ya empecemos, directo. Retzoné Bagdamazo, bueno, mi intención con esta introducción, le va a dar ese Dvarim Pshutim Lijorá, o sea, es empezar a explicar algunas cuestiones que al parecer son muy sencillas. O sea, dice, perdón que voy a ir marcando, dice que al parecer son muy sencillas. O sea, ayer, Yedei Akol me mashmeshot, o sea, que todo el mundo habla de ellas y todo el mundo toca este tema. Y mucha tinta ya fue volcada, o sea, mucha gente ya escribió todo esto para poder explicarlo. Igual, de cualquier manera, todavía no llegamos al conocimiento exacto o el conocimiento suficiente de todo este tema. Van a ver cuáles son esas preguntas. O sea, lo que vamos a entender ahora es que vamos a hablar de las preguntas más básicas que todo el mundo habla, pero como que todavía falta algo y vamos a intentar conseguir ese algo que está faltando.
Bueno, es esa proposición ambiciosa. Entonces, la primera pregunta es, Mama Uteño. Sencillo, ¿cuál es nuestra esencia? ¿Quién no habló de eso? ¿Quién no habló de todo eso? ¿Quién no estudia? ¿No? ¿Cuál es nuestra esencia? Si no sabemos contestar esas preguntas, no tenemos ni siquiera a dónde empezar a caminar, o sea, ni hacia dónde partir. La segunda pregunta es, Matafkideinu, ¿cuál es nuestra función en la cadena de la realidad tan larga, extensa que tenemos? Que nosotros somos un eslabón tan pequeño, ¿no? De todo este proceso, o sea, 6.000 años, o sea, son poquititos. ¿Qué eslabón tenemos? 120 años, ¿cuánto es? Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta, cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, nosotros sentimos, o sea, nos sentimos a nosotros, pero nos sentimos de una forma que algo no está correcto, o sea, sentimos que algo está mal, nos sentimos bajo de nivel, hasta tal punto que somos la humanidad en sí, es un nivel bajo, ¿no? Siempre nos estamos quejando, miren todo lo que luego el ser humano logra hacer mal, ¿no? O que logra dañar en sí. Obviamente también hay muchas cosas muy buenas también. Pero, ¿qué sucede con todo eso? Cuando nosotros nos fijamos al que hace las cosas, al que nos hizo a nosotros, nosotros nos deberíamos encontrar en la perfección máxima. ¿Por qué? Porque no hay algo como él, o sea, en función, es algo determinante, ¿no? Que de alguien que es perfecto salga también una acción perfecta. O sea, según el aparato que nosotros utilizamos, nos damos cuenta lo que lo inventó. Nosotros nos miramos, no sé, aunque miramos la cosa más sencilla, un reloj, decimos, wow, ¿qué tan perfecto o qué tan inteligente es la persona que hizo esto? Porque miren todos los botones, los detalles, o sea, imagínense mucho más. Cuánto podemos alabar a la persona que hizo algo, cuanto más perfecto es, pero sin embargo nos damos cuenta que la humanidad no es tan perfecta, o a nuestros ojos no es tan perfecta. Entonces, ¿qué dice eso del creador, que fue el que nos hizo? No podemos decir que el creador no está bien, algo le falta, pero sin embargo en la creación no está bien. Entonces, ¿cómo puede salir algo que no esté bien de algo que es perfecto? O sea, toda acción o todo lo que es creado nos apunta y nos enseña sobre el creador de eso. Entonces, ¿cómo podemos ver que en nuestra realidad nos sentimos tan bajos, tan inferiores? Y sin embargo, el que nos creó fue el creador. Entonces, ¿cuál es todo ese punto? O sea, ¿cuál es esa imperfección? Si es una imperfección, o qué es lo que hay detrás de todo eso. Entonces, solo para recapitular, la primera pregunta es sencilla: ¿qué es la esencia? O sea, ¿quiénes somos? O sea, ¿cuál es nuestra esencia? ¿De qué somos? ¿Para qué? La segunda pregunta es, ¿para qué vinimos? ¿No? Esa es la segunda pregunta. ¿Cuál es nuestra función en esta cadena tan larga? O sea, no somos eternos, por las dudas, si alguien no sabe, no somos eternos. Tenemos 120 años. Y en esos 120 años, ¿qué es en los miles de años que hay? Somos un pedacito de esa cadena. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Y la tercera pregunta es, si toda acción nos indica sobre que la hizo, o sea, todo lo que fue creado, y yo veo algo, digo, wow, veo cuánto pensamiento, qué inteligente que lo desarrolló, en fin, yo uso una computadora, digo, wow, tal vez ahora ya estamos acostumbrados, pero piensa lo que era una computadora, ¿no? Cuando antes las computadoras ocupaban un cuarto entero, ahora yo ocupo más con la mesa que con la computadora, ¿no? Entonces nos damos cuenta qué inteligencia y qué inteligentes eran los que lo desarrollaron. Sin embargo, cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, vemos que somos personas con faltantes, que no somos tan excelentes. Entonces, ¿cómo podemos decir eso si el que nos creó fue el creador? O qué es lo que le falta al creador, porque hizo una creación que es imperfecta. Esa es la tercera pregunta. La cuarta pregunta, le filla Segel, o sea, según nuestro intelecto, nos obliga, o sea, es un pensamiento derecho, como decirlo de esa manera. El creador es
bueno y da bien por definición, Shen le mala y minosa, que no hay por encima de él, de la bondad y de lo bueno que él le parte. Entonces, ¿cómo él crea de antemano ya Kol Kach Arbe Briot Titaniena Betitasrena Bejole Mei Eyotan? O sea, ¿cómo puede crear ya de antemano tantas briot, tantas criaturas que ya sufran de antemano? O sea, en toda su vida, o sea, tienen problemas, dificultades. No hay alguien en el mundo que no tenga problemas y dificultades. Valo mide pero si su camino es para darle el bien a las personas. Alcohol panim lola, o sea, y de todas formas no es para de hacerles mal o algo, o tanto mal. Sin embargo, nosotros vemos que hay mal en el mundo. O sea, no hay algo que no, o sea, hay cosas que son malas y personas que sufren. Entonces, ¿cómo puede ser todo eso? ¿Cómo puede ser que de alguien que quiere hacer el bien salga tanto que puede hacer y cosas que no son buenas? Y la quinta pregunta, ¿cómo de algo que es eterno, que no tiene ni comienzo y no tiene fin, pueden aparecer las criaturas, Kalot Benifsadot, o sea, que tengan un fin, que se terminan, ¿no? Nosotros tenemos un fin, nosotros tenemos un límite. Entonces, ¿cómo puede salir de todo eso? Entonces, estas son nuestras 5 preguntas que con ellas seguramente mucho se habló, mucho, como nos dice el Balazula, mucha tinta ya fue vertida en todo este proceso. Sin embargo, todavía como que precisamos entender aún más y definir un poco más todo este proceso. Sepan y entiendan que estas son las llaves de la sabiduría, las llaves de lo que nosotros llamamos el mundo de la Kabbalah. Y este es el primer paso para todo el que realmente quiera empezar a entender qué es lo que sucede en el estudio. Hacia dónde nos lleva el estudio, qué es lo que logramos con el estudio. Y para entender todo eso, lo primero que tenemos que empezar a hacer es entender y contestar estas preguntas. Si alguien tiene una pregunta o algo, levante la mano. En su momento le daremos la palabra. Pero bueno, seguimos. Y nos dice lo siguiente, para poder comprender todo esto en su completitud, nosotros antes que nada tenemos que introducir, o tenemos que entender algunas investigaciones. Pero no has Shalom en un lugar que nos dijeron los sabios que ahí está prohibido investigar. O sea, en la esencia del creador. Porque lo que nosotros tenemos que saber es que no hablamos nunca de la esencia de las cosas. Nosotros hablamos solo de las cosas que nosotros podemos percibir. Así como de ninguna esencia de lo creado se puede hablar, nosotros podemos hablar solo que percibimos, también mucho menos del creador. O sea, de la esencia del creador no podemos hablar. ¿Por qué? Ayer, late Machshavat Fisabo, claro, o sea, porque nuestro pensamiento no lo puede abarcar nada. En Lano, y no tenemos ni siquiera Shum Machshavá Be'egeboit Baraj, y no tenemos ni siquiera un pensamiento en él. Esto ya lo dijimos varias veces en unas clases del Zohar, pero es bueno siempre recordarlo, porque a veces nos confundimos. Nosotros hablamos sobre la luz irradiada del creador y no de la esencia del creador. Y eso es una gran diferencia. O sea, yo no puedo hablar de quién soy, yo solo puedo hablarles, por ejemplo, de cómo me manifiesto en el mundo. O sea, yo les puedo decir que soy el papá de mis hijos, que soy el hermano de mi hermano, el hijo de mis padres, el esposo de mi esposa, pero ¿quién soy? Soy todo eso, depende con quién estoy, me voy a manifestar de una forma distinta, o sea, soy el maestro de ustedes. Entonces, ¿quién soy? Dependiendo los herramientas o dependiendo el cli, el recipiente que tengan, me van a poder revelar de una forma o de otra. Y ese es el secreto, entender que de la esencia, es el primero, ¿no? Esa es una de las primeras llaves que tenemos para toda esta sabiduría, entender que de la esencia de las cosas nosotros no hablamos, sino que nosotros hablamos solamente de
la luz irradiada. Y solo para que entiendan un poquito más, algo que ya lo dijimos muchas veces, ahí también van los nombres. O sea, mis hijos me llaman papá y mi esposa me llama Atorrante. Mentira, a veces me llama Amorcito. ¿Qué significa todo eso? Mi hermano me llama hermanito, mis amigos me llaman amiguito. O sea, entonces, ¿quién soy? En todo lo que nos está enseñando es que dependiendo el recipiente que tenga, me van a poder llamar de una forma distinta. Ustedes no me pueden llamar papá, me pondría nervioso. Pero sí me pueden llamar maestro, Moshe. Pero ustedes sí saben que yo soy papá. ¿Por qué? Porque están mis hijos que me pueden revelar. Entonces ya pueden conocer también esa cualidad mía. Ahora, cada uno me va a poder conocer según el recipiente que tenga él y los demás que ya me pudieron revelar. ¿Se entiende? Porque lo mismo sucede con el creador, podríamos decir. O sea, en el creador no lo podemos conocer por la esencia, podemos conocer solo su luz emanada. Y esa luz podemos conocerla en función a los recipientes que fueron revelando. Y toda nuestra función en el mundo es revelar su luz. Así que nosotros parte de ese trabajo que tenemos es revelar la luz, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Espero que quede bien claro, porque una de las confusiones más grandes y más fáciles de caer es que se habla de la esencia del creador. Y no hablamos de la esencia. Recuerden eso. Y no solamente eso, ya que una de las definiciones es que él no tiene fin. ¿Cómo podemos abarcar o atrapar algo que sí tiene fin? Entonces, el concepto o entender de raíz que de la esencia no se habla, sino se habla de la luz emanada del creador. Ahora, pero sin embargo tenemos que investigar, nos dice. Entonces, ¿dónde va a estar nuestra investigación? Nos dice que nuestra investigación en el lugar en donde la Hakirá, esa investigación, y mitzvah es una obligación, es un precepto, o sea, debemos hacerlo. O sea, en la Hakirá, en las acciones, ¿qué significan las acciones? ¿Cómo se manifiesta en el mundo? Que mitzvah la nueva Torah, o sea, como nos lo determina en la Torah, como nos los prescribe, o sea, como no prescribe, como es un precepto, ¿no? Es como debemos investigar en las acciones. ¿Cómo está escrito? Da et Elokei abija beavdeu. Eso fue la brajá que le da David a Shlomo. Dice, da Elokei abija beavdeu. O sea, hay que conocer, hay que saber, da es de unión, de conocer, y Adam y Jabá, o sea, y Adam conoció a Jabá, o sea, se unió, es algo que pasa a ser con nosotros. Entonces necesitamos investigar en las acciones del creador, porque si no, ¿a quién trabajamos? Hasbe Shalom, podemos incurrir en la idolatría o en otras cosas. Entonces, tenemos que conocer cuál es el proceso y cuál es nuestro trabajo en lo espiritual en general. En sí, o sea, porque hagamos meditaciones o porque hagamos distintos tipos de cuestiones que tienen un parecer espiritual, no necesariamente estamos trabajando en lo espiritual. Y para entender siempre, una de las cosas más primeras de todas que debemos hacer es siempre definir. El secreto de todo es definir, porque así sabemos en dónde estamos parados. Entonces, más adelante vamos a definir lo que es también lo espiritual, vamos a definir lo que es espiritual y lo que es material, porque a veces podemos pensar que estamos trabajando en lo espiritual y en verdad estamos trabajando en lo más material que hay. Y a su vez podemos estar trabajando en lo más material que pensamos que puede existir y estamos trabajando realmente en lo espiritual. Entonces tenemos que entender sobre cómo y qué nos basamos o cuáles son los principios que vamos a tomar. Y todo esto es lo que vamos a intentar entender en este proceso. Entonces, dice así. Vejen Omer Beshir Eihud, hay una canción, un poema, ¿no? De unión, ¿no? Mi maaseja y carnuja, o sea, de tus acciones te voy a conocer. Entonces, nuestra primera investigación es estudiarla, ¿no? ¿Cómo puede figurársela, ¿no? O sea, ¿cómo nos podemos figurar que algo nuevo en la creación, o sea, que la creación tiene que la creación tiene algo nuevo que significa
algo nuevo que no esté incluido en él antes de que fuese creado. O sea, ¿cómo puede haber en la creación algo que no esté en él? Si él es todo y contiene todo, ¿cómo puede haber algo que no esté en él? Y eso es lo nuevo que es en la creación. O sea, ¿qué es lo nuevo que hay en la creación que no hay en el creador? Bobaet, en el mismo momento, a todos, o sea, toda persona que investigue entienda que no vas a tener algo que no esté incluido en él. O sea, todo es el creador. Por definición, todo se encuentra en el creador, porque es la perfección, tiene todo. Entonces, ¿cómo puede haber algo que sea nuevo y que no esté en él? Y así también nuestra forma de pensar, una forma directa ya nos está obligando y determinando a entender eso, que necesitamos saber que cómo puede salir algo que no esté en él. Sería imposible, o no. Saber qué es lo nuevo que hay, que no hay, que no había. O sea, no puede darte algo que no tenga. O sea, nadie puede dar algo que no tenga. Entonces, ¿cómo puede haber algo que dio el creador que no había? La segunda investigación que tenemos que hacer, y no se preocupen por ahora, son solamente preguntas. Así que espero empezar a responder las preguntas, que lleguemos a esa parte. Y si no, les va a quedar la intriga para toda la semana, si viene con más ganas la semana que viene. Pero no se preocupen por ahora, tienen tiempo. Y no se preocupen, tampoco les voy a hacer spoilers. No les voy a adelantar las respuestas, sino que vamos a tener que llegar a ellas. Así que de a poquito. Así que vamos a investigar ahora la segunda pregunta. O sea, entienden las preguntas que son difíciles, pero son preguntas de esencia, que no nos podemos escapar de estas preguntas. O sea, estas preguntas las precisamos para arrancar. O sea, arrancar nuestro camino espiritual está basado en estas preguntas. O sea, entender qué es lo nuevo en la creación, qué había, qué hay que no había antes. Entender cómo se creó algo que no había antes. Entender cuál es nuestra esencia. Entender para qué estamos acá. Entender cómo puede haber tanto mal y de dónde es la raíz de ese mal. ¿Cuál es la raíz y dónde viene todo eso? ¿Cuál es nuestra función frente a todo ese proceso? Todo eso, si no lo sabemos, es como que estuviésemos jugando a oscuras. O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos? Tenemos que definir. Entonces, la segunda investigación que tenemos que hacer también y entender, o sea, no simplemente investigar y hacernos preguntas, sino que tenemos que tener las respuestas bien claras y seguir el camino para alcanzar, ¿no? Llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? No se los voy a decir ahora, no voy a hacer spoilers. Así que esperen un ratito. Entonces, Selomar, si tú quieres decir, podríamos decir, ¿no? También, si queríamos venir, decir, que o sea, él puede hacer todo, ¿no? O sea, obviamente que él puede crear algo que no había. O sea, davar, nuevo, que no había en ninguna realidad. Entonces, está aquí la pregunta, ¿cuál es esa realidad? O sea, que debemos determinar o cerrar con ella, que no está en él, sino que es algo nuevo. O sea, la primera pregunta es, ¿cómo puede salir algo que él no tenía? Algo nuevo. ¿Qué es eso, algo nuevo? Bueno, y si ahora nosotros decimos, ok, genial, porque puede hacerlo, entonces puede haber algo. Ok, pero ¿qué es ese algo? ¿Y cómo puede salir ese algo que no lo tenía él? Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Qué es ese algo? Espero que vayan bien las preguntas porque no veo ninguna pregunta, así que espero que vayamos bien con las preguntas. Repito las preguntas. La primera pregunta es, no la primera pregunta, perdón, tenemos preguntas y tenemos investigaciones. La primera pregunta es, ¿qué es nuestra esencia? Sencillo. Todos tenemos que, nos levantan a la mitad de la noche. Moshe, ¿cuál es tu esencia? ¿Qué sos? Ahí tenemos que contestar. Y si no, ¿qué estás haciendo? La segunda pregunta es, ¿cuál es nuestra función acá?
¿Para qué estamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Venimos 120 años, ¿no? Es como que uno tiene un plan de trabajo que llega a otro país y se entretiene, ¿no? Como Caperucita Roja en el camino, empieza a recolectar las cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando llega al destino final, uy, me olvidé todo lo que tenía que hacer. ¿Para qué fue lo que vine? El tercer punto es, perdón, en la segunda pregunta, un cuento, ¿no? Es una persona que se va a la familia, recoge dinero y lo manda a buscar piedras preciosas, diamantes en bruto, diamantes muy grandes que hay en otro lugar del mundo. El único problema es que ese barco sale una vez cada 120 años más o menos. Vamos a hacerlo cada menos, 110, más o menos. Depende del marinero, depende del capitán. Entonces esta persona llega al otro lado, lo mandan así toda su familia, él contento, y empieza a encontrarse que está lleno de diamantes por todos lados. No sabe lo que hacer, empieza a agarrar, empieza a agarrar, empieza a agarrar, pero ve que nadie agarra. Están todos por ahí dando vueltas y nadie agarra. De repente se da cuenta que empiezan a agarrar todos piedras. Piedras. Y con esas piedras empiezan a hacer cosas. Con esas piedras se divierten, comen, toman, empiezan a vivir. Y él, poco a poco, empieza a dejar de lado los diamantes, empezó a acumular, pero ya no le interesa tanto. Empezó a buscar las piedras, empezó a ver cómo conseguir más piedras, hasta que se hizo un experto en cómo conseguir esas piedras. Tenía montañas y montañas y montañas y montañas y montañas de piedra. Este aquí, que empieza de repente a enviar un aviso, y le dicen, el barco está por zarpar. Dice, uy, es mi barco, ya llegó el momento. ¿Qué hace? Agarra las piedras y va al barco. Dice, no, esas piedras no sirven para nada, acá no las puede agarrar. Uy, ¿yo para qué vine? Entonces ahí se acuerda que lo que él vino a buscar eran sus diamantes. Y se va corriendo a empezar a buscar diamantes, así a lo que puede, y agarra, los mete en los bolsillos en lo que puede. Y se va corriendo rápido que se pierde el barco. Al fin de cuentas, la mitad se le cayó por el camino, no encuentra y se queda con muy poquitas. Lo vuelve a su casa y todos esperando, ¿no? Los diamantes que fue a agarrar. Y él vuelve con mucha vergüenza y tristeza. Me olvidé que todo lo que tenía que buscar en los diamantes me entretuve con otras cosas, con las piedras del camino. Entonces, un poco la metáfora, ¿no? ¿Cuáles son esos diamantes que venimos a hacer en esta vida? ¿Cuál es lo que venimos a buscar? Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta, cuando nosotros miramos al mundo, vemos que hay un faltante, o sea, nos sentimos que todo el tiempo estamos como que algo nos falta en la vida. O sea, nos movemos y hacemos, pero necesitamos más cosas y demás. Entonces, ¿cómo puede ser que el creador que es perfecto haya salido algo que sea imperfecto? ¿Cómo puede ser que nosotros, que somos, digamos, el prototipo de la creación, digamos, el punto más alto, vemos que por otro lado somos algo que hace mal, ¿no? Y hacemos daño, y hacemos cosas no feas, no lindas y demás? ¿Cómo puede ser que de algo perfecto sea algo imperfecto? Esa era la tercera pregunta. Y no solamente la cuarta pregunta, ¿cuál era? Era si el creador es todo bien, todo lo hace para dar bien, como vemos personas que sufren. Todo es para bien, pero hay personas que sufren. Y no hay alguien en el mundo que no tenga desafíos en la vida. Y todos tenemos desafíos. Más grandes, más pequeños, pero cada uno para lo que él precisa tener sus desafíos. Entonces, ¿cómo puede ser si no es todo para bien? Entonces, ¿cómo puede ser esas personas que sufran y demás? Después, la quinta pregunta, ¿cómo puede ser que de algo eterno haya salido algo que es efímero, algo que tiene su límite, tiene sus puntos? No se preocupen, todas estas preguntas, las respuestas no las voy a dar ahora. Vamos a llegar a todas las respuestas, pero tienen que hacer like en YouTube. Entonces voy a contestar. Me dijeron eso que diga. Así podemos llegar a más gente. Bueno, así que cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores y a los 10.000 likes, van a tener todas las respuestas. Mentira. Espero darlas antes.
Si no, vamos a tener que esperar mucho. Así que, para entender esas preguntas, para poder contestar esas preguntas, tenemos que, antes que nada, sentarnos a investigar. ¿Cuáles son las investigaciones que tenemos que hacer? Son no investigar en los lugares que no debemos investigar, antes que nada. Sino que tenemos que investigar en donde debemos investigar y no confundirnos. Son dos lugares distintos. Entonces, antes que nada, es empezar a entender que cómo puede haber algo nuevo en la creación que no está incluido en él. La segunda, ¿cuál es? Si nosotros creemos o si nosotros decimos, ok, el creador todo lo puede, perfecto, si todo lo puede, no hay problema. Puede crear algo que no había algo en él, perfecto. Pero ¿qué es ese algo? ¿Qué es eso que creó que él no tiene? ¿Qué es eso nuevo que creó y que no tiene? La tercera, ¿cuál es la tercera investigación que debemos hacer? Es lo que nos dijeron los grandes cabalistas. Shenishmato shel Adam y Helek Eloka Mimal. Y esto es una pregunta muy fuerte. Nuestra alma es parte del Creador. Nosotros somos Helek, parte Eloka Mimal, parte de la divinidad. Perfectos. Ahora, no solamente eso, presten atención a lo que nos dijeron, algo muy fuerte. De forma que la única diferencia que tenemos entre nosotros y el alma, o sea, entre él y el alma, que él es todo, y la Neshama es parte. Y lo compararon, nos dieron un ejemplo de qué, de como una piedra que está en una montaña, que si nosotros sacamos esa piedra de la montaña, que la diferencia que hay es que la montaña es el todo y la piedra es una parte. O sea, podemos entender las propiedades de la montaña en función a esa piedra. Pero sin embargo, en función a esto, tenemos que investigar cuál es lo que es. Eben, una piedra que se corta de una montaña, ella está separada de la montaña por intermedio de un hacha, ¿no? Un martillo, la cortamos, un hacha, que es preparado, que está hecho para eso. Y lo que separamos es una parte del todo. Ahora, ¿cómo podemos decir o cómo podemos imaginarnos esto en el creador? O sea, ¿cómo podemos decir que que le arrancamos una parte? Entonces, ¿que le falta algo? O sea, estoy yo con mi partecita y está el creador que le falta mi partecita. ¿Cómo podemos decir eso? O sea, si una montaña, por más grande que sea la montaña, por más que sea la montaña Everest, yo le saco una piedrita, la más chiquita que sea, la montaña Everest es la montaña menos esa piedrita. O sea, aunque le haya sacado 1 milímetro, pero le sacó 1 milímetro, ya no es el mismo tamaño. Entonces, ¿cómo podemos decir lo mismo en el creador? O sea, ¿cómo ese ejemplo nos estaría explicando todo eso? O sea, ¿cómo podemos decir que estamos sacando una parte de su esencia? Hasta que salga de su esencia misma y sea una parte diferente o separada de él. O sea, la Neshama. Es más, nosotros nos sentimos también de esa forma. O sea, no sé, es como que está el creador y estoy yo, ¿no? Yo le pido a él y demás. Entonces, si yo soy una parte, no tengo, somos parte. Pero sin embargo, estamos separados. ¿Cómo puede ser esa separación? ¿Cómo se puede dar esa separación siquiera? ¿Cómo nos podemos separar del todo? ¿Cómo podemos decir que somos una parte? ¿Qué significa todo eso? Que más de lo que nos quisieron explicar, tal vez no nos oscurecieron, no lo entendimos, pero sin embargo, ahí está la respuesta. Lo que tenemos que hacer es entenderla. La de apinar, hasta que podamos ver que es solo una parte de la esencia del Baraj. Esa fue la tercera investigación en la cual tenemos que profundizar para poder contestar las preguntas que hicimos antes. Tenemos otras 2 investigaciones que tenemos que seguir profundizando. El Rebbe Lubavitch, él, a diferencia, ¿no? Yo chiquito, pero él, cuando terminaba Shabbat, él hacía una pregunta, ¿no? Con respecto a la parashá y demás,
Pero no daba la respuesta. Lo dejaba que toda la semana estuviesen pensando. Así la gente ya venía preparada para la siguiente semana, cuando él iba a dar su clase. Obviamente que la respuesta que daba no tiene nada que ver con todo lo que cada uno pensaba, pero los mantuvo pensando toda la semana. Así que no se preocupen, mi intención es dejarlo pensando toda la semana. Se los aclaro por las dudas. Aunque son preguntas fáciles, todos ya tenemos que saber esto, ¿no? Todos ya venimos estudiando. Así que las respuestas, algunos las tienen desordenadas, pero de una forma u otra las tenemos adentro. Tenemos que encontrarlas y ordenarlas y van a ver cómo se nos esclarece todo el sistema y cómo empieza a ordenarse digamos, todo el sistema. Entonces, ¿cuál es la cuarta investigación? Por ser que la composición de lo que es la citra aja, o sea, el lado del mal, el otro lado, del lado de las klipot, está alejado de su kdushá, de su santidad y todo, de un extremo al otro extremo, hasta de tal punto que no hay algo más extremo que estos dos puntos. ¿Cómo puede ser se continúe betitave mikdushato itbaraj? ¿Cómo puede ser que él de las klipot y todo el lado demás viene de su gran kdushá? No solamente eso, sino que además se alimentan desde su kdushá. O sea, el creador es el que alimenta todo, lo bueno y lo malo. No hay una diferencia. Entonces, ¿cómo puede ser algo así que es lo opuesto, lo más alejado de toda la creación? Entonces, eh, de cualquier manera, lo que está haciendo es alimentar. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede haber ese contacto si son los dos lo más opuesto que hay uno del otro? El quinto punto, ¿cuál es? La quinta investigación, Inyan Tchiat Hametim, la resurrección de los muertos, el volver a la vida de los muertos. ¡Wow! ¿Qué significa todo eso? Que Van Shaguf, por ser que el cuerpo, Hudavar Bazui Kolkaj, es algo tan, digamos, dejado de manos, o sea, es algo, ¿cómo se llama Bazui? Es como muy, muy bajo, ¿no? HTK le dató hasta que también en el momento de su nacimiento, desde el momento de su nacimiento ya está condenado a que va a ser enterrado nuevamente y va a morir. O sea, desde el momento que nacemos, nosotros sabemos que vamos a terminar después de los 120 años, 2-3 metros bajo tierra. O sea, no hay vuelta, no nos vamos a escapar de eso. Entonces, sabemos que es algo tan bajo. Pero y no solamente eso, el Ashambru Bezoar también nos enseña en el Zohar, Shemiterem Shaguf Nirkabkulo, antes de que el cuerpo se putrefacta completamente, no puede el alma elevarse al lugar del Gan Eden. Kol Oche Yesh, hasta tal punto, mientras y cuanto tenga una partecita aquí. O sea, mientras que algo todavía lo esté agarrando en este plano, o sea, el alma no puede seguir su camino, su proceso. Hasta tal punto, entonces, Vimken, Mawahiu, ¿cuál es esta determinación? ¿Por qué esta obligación? ¿Por qué tiene que ser de esta forma? ¿Por qué tiene que volver a lo que es la resurrección, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que volver a salir y aparecer, ¿no? La Tjiata Metim, la resurrección de los muertos. Pero que no puede Kadosh Baruj la Negeta Neshamot Bilado, o sea, no puede dar Kadosh Baruj el placer solamente a las almas. ¿Por qué se precisa también el cuerpo? Si nosotros decimos que es tan bajo, que pertenece a la tierra, ¿no? Que viene de la tierra, ¿no? Y ahí va a volver, que se lo comen los gusanos, que feo olor, todo, lo que quieran. ¿Para qué tiene que volver? Déjalo, que le dé todo el placer a las almas y ya está. Sin embargo, tiene que volver, es parte de. Entonces, ¿por qué? Bioter Tamua, y más aún más difícil es lo que nos escribieron nuestros sabios,
Shatidim ametim lakum lethirat ametim bemumam. O sea, cada uno también va a volver con sus daños. O sea, con su mum, con sus problemas. No su problema, es como si tiene algún tema en el cuerpo, ese tema también va a venir. Que de Sheloy un ajeru, para que no diga nada, es otro, no es el mismo. O sea, ¿qué importa? Estamos volviendo. Que, mira, este ya antes caminaba rengueando y ahora no. Es otro, no es el mismo. ¿Y qué nos importa? Estamos al final de todo, viene Mashiach, vuelven todas las almas, vuelven todos los cuerpos, y eso no va a estar importando. O sea, ¿por qué no vienen y nos enseñan eso? ¿Qué importancia tiene que el cuerpo venga tal cual como estaba antes? O sea, ¿cuál es ese punto? ¿Qué es lo que nos quieren transmitir? Bajaréis y rapé eta mumim shelaem, y después va a curar todos esos problemas que tienen. Entonces, tenemos que entender más patro de la Kadosh Baruj Hu, o sea, ¿qué le importa al Kadosh Baruj Hu? O sea, nosotros que nos importa, menos al Kadosh Baruj Hu que nos importa. Shion Bajero, que digan es otro. O sea, ¿qué le importa al Kadosh Baruj Hu? O sea, ¿por qué Hazán nos dijo que vamos a venir de esa forma? ¿Y qué le importa al Kadosh Baruj Hu cómo vienen? H bishvil zeu yachzor, porque para eso va a tener que venir Vivraeta mum shebaim, y va a tener que volver a crear ese mum, ese daño que tiene, ese problema que tiene, vitzarech la refuatam, y lo va a precisar también curar. O sea, todo eso, ¿para qué es todo ese problema? Y nos queda la última, ¿se entendió, no? Espero que llevamos bien. Y les dejo otra investigación más, la última que tenemos. No se preocupen, no les voy a dar respuestas por si estaban preocupados. No se preocupen. La Hakirava, el sexto tema, entiendan que contestar esto es la base de la sabiduría, es la base del conocimiento de la mística judía, de la mística de la Kabbalah, de todo lo secreto. En el momento que sepamos esto, tenemos el mapa de trabajo. Y por eso es tan importante saberlo, más allá de lo que pasa en los mundos superiores y demás. Y por eso la entrada al mundo del Zohar, y en sí al mundo de la Kabbalah, y en sí a todo el desarrollo espiritual. Y por eso es tan importante esta introducción que estamos haciendo ahora. Entonces, ¿cuál fue la quinta? La última que dimos. ¿Para qué precisamos la resurrección de los muertos? ¿Por qué nos dicen que vamos a resucitar todos? Vamos a volver todos los cuerpos. ¿Por qué no pueden venir solo las almas si alcanzan? ¿Por qué tienen que venir el cuerpo también con el problema que tenía antes? No sé, tenía una persona, yo qué sé, andaba a rengo, le dolía la espalda y va a venir con eso. ¿Por qué? Y después lo va a curar. ¿Para qué? O sea, ¿para qué tanto problema? ¿Qué le importa? Dice, ¿cuál es la respuesta? Para que no digan que es otro. Y eso le importa a Kadosh Baruj Hu. ¿Cuál es el motivo de todo eso? ¿Por qué es tan importante el cuerpo si nosotros vemos que es lo más bajo que hay? Entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Qué es lo que manifiesta? La sexta y última, si no me equivoco. Entonces, la sexta Hakira, la sexta investigación, ¿cuál es? Lo que nos dijeron nuestros sabios. Ayer Adam, que el hombre es el centro de la tierra. O sea, no el centro de la tierra, el centro de toda la realidad. Que todos los mundos superiores y este mundo tan material y todo lo que está dentro del todo no fueron creados sino para él. Eso está también escrito en el Zohar. O sea, y nos obligaron, o sea, nos determinaron, nos enseñaron que Bishvilón Ibra el mundo, o sea, que para él, que tenemos que entender y creer que todo el mundo fue creado para mí. O sea, cada uno de ustedes tiene que entender que todo el mundo también fue creado para cada uno, de cada uno de ustedes. Sheli Joda, Kashelavin, que al parecer eso es muy difícil de entender. Shebishvila Adam, que la persona tan pequeña, ¿no? Sheinoto fue Edej, o sea, que no tenemos nada, no abarcamos nada. Shel Seara, Berej, Metziut, Olam, o sea, no abarcamos nada, no captamos nada, se queda como un pelo, ¿no? Fíjense lo que somos también en todo lo que es el espacio, lo que es en fin, todo el mundo, todo.
Y como Mikol Sheken también con respecto a todos los mundos superiores que no tienen fin, ¿no? Y toda la grandeza. Taraja, o sea, vino y se trabajó, se esforzó para crear todo esto para nosotros, o sea, para cada uno de ustedes. O sea, ¿para qué todo esto para el hombre? O sea, ¿para qué nos merecemos todo esto? ¿Para qué precisamos todo esto? ¿Por qué fue creado todo esto? ¿Ok? Entonces, esas son las preguntas, esas son las investigaciones que nosotros tenemos que saber de base. Son las que nos van a permitir entrar en la sabiduría. O sea, estas preguntas las tenemos que entender y saber responder. Pero para llegar a ellas, nosotros tenemos que tener y saber estas investigaciones. Estas investigaciones son la llave de la sabiduría. Son las que van a abrir la puerta a todo el conocimiento. Entonces, los invito próximas clases a estar con nosotros para tener todas estas respuestas que Besat Hashem van a estar también después que hagan los cientos de miles de likes, las vamos a contestar. Capaz que antes también. Bueno, entonces los voy dejando que tengan una muy buena semana y nos vemos, si Dios quiere, en la clase que viene para empezar a responder a todas estas preguntas.